¿Y si te dijeran que el paraíso terrenal no era un jardín, sino un laboratorio genético? La ciencia lleva décadas buscando el origen de 12 secuencias genéticas que nos hacen humanos, que no compartimos con nadie, no saben de dónde vienen. Pero si solo fingiéramos que los textos antiguos son verdad, la respuesta es inmediata y precisa. Ellos nos dicen quién lo hizo. Hace 8000 años, justo donde la Biblia sitúa el Gan Edén, sucedió algo científicamente imposible. Nuestro trigo actual nació de un cruce de dos géneros distintos, algo que no ocurre en la naturaleza. ¿Coincidencia? La ciencia lo llama monstruo genético. Los antiguos lo llaman la comida de los trabajadores. En este video, Mauro Villino revela para qué fuimos creados por los Elohim, algo que nadie te explica, así que quédate hasta el final. Señores, estos Elohim crearon entonces una especie de trabajadores, en el sentido científico del término, es decir, individuos capaces de comprender y ejecutar órdenes. Y así, hace unos 300.000 años, comenzaron a construir el Sapiens y luego el Sapiens Sapiens, con una serie continua de eventos genéticos. No quiero quitarle importancia al tema, lo oirán cuando Alberto hable, así que les contaré de otras cosas. Solo les diré, si es cierto lo que nos escriben los antiguos, la genética finalmente logra explicar por qué tenemos dentro toda una serie de secuencias genéticas, unas 12, que no compartimos con nadie, que nadie sabe de dónde vienen, pero que son las que hacen que seamos sapiens. Pero los antiguos nos dicen de dónde vienen, solo tenemos que fingir que es verdad. Eso es todo. Si fingimos que es verdad, tenemos una explicación inmediata y precisa. Si decimos que no es verdad, entonces buscamos en otros lugares. Pero estos señores tenían sus necesidades. Cuando criamos vacas, tenemos que asegurarnos de tener comida para darles, ¿no? O las ovejas también. Y ellos, como esta especie, sapiens, se está multiplicando porque tenía que multiplicarse rápidamente, también porque cuando un trabajador se rompía, lo tiraban, porque costaba mucho menos que un robot. Obviamente, bastaba con darle comida para que viviera el día y ya. No tenían que garantizarle nada más, por lo que habría que producir comida en grandes cantidades. Y eso es lo que la Biblia nos dice que hacían en el llamado paraíso terrenal. Porque cuando la Biblia nos dice que los Elohim plantaron el Gan en el Edén, es decir, plantaron ese jardín cercado y protegido en el vasto territorio del Edén, que se encuentra al oeste del mar Caspio, al norte de Mesopotamia, dice que allí dentro, léanlo, cuando la tierra ya estaba llena de vegetales, allí dentro pusieron todas las plantas que dan buenos frutos para comer. Es decir, no es que pusieran rosas. Allí dentro experimentaban con comida. ¿Y qué nos dice la genética oficial? La ciencia, en agosto de 2014. Hace 8000 a 9000 años, en la región comprendida entre la actual Armenia y el suroeste del mar Caspio, es decir, precisamente allí, se produjeron una serie de acontecimientos genéticos que la ciencia define, entre comillas, como imposibles, es decir, que no ocurren en la naturaleza, que no pueden ocurrir. El primero, un componente silvestre de la familia Triticum, el espelta, experimentó un evento genético que en teoría nunca debería haber ocurrido. Todo su genoma se fusionó con el de otra gramínea, Aegilops speltoides, por lo que no solo se fusionaron dos especies diferentes, sino dos géneros diferentes. Y del resultado surgió lo que la genética denomina un auténtico monstruo genético, que poseía ambos ADN.
Esto nunca puede ocurrir en la naturaleza, porque si por casualidad sucediera, ese individuo moriría inmediatamente. ¿Qué ocurrió entonces? Hace unos 8.000 a 9.000 años se produjo un segundo evento genético imposible. Uno dice, bueno, uno, pero dos. Luego, una serie de modificaciones genéticas adicionales dio lugar a nuestro Triticum stivum, es decir, el trigo, con el que hacemos el pan, etc. Por lo tanto, el trigo proviene de una sucesión de eventos genéticos imposibles en la naturaleza que ocurrieron allí, donde la Biblia nos dice que operaban aquellos, los Elohim. ¿Es una casualidad? Claro, es una casualidad. Pero si no lo es, entenderíamos muchas cosas. Pero esto es una alegoría, claro. Porque el trigo es, como sabemos, lo que ha alimentado y sigue alimentando a millones de personas. El trigo es lo que ha alimentado a cientos de miles de trabajadores, porque se puede almacenar, transportar y trabajar. Y estos, una sucesión de acontecimientos genéticos imposibles, no es solo uno, sino muchos. Pero lo curioso es que al mismo tiempo, al otro lado del planeta, se produjo otro acontecimiento genético imposible. ¿Y de qué se trataba? De la patata o la papa, la que se come. La patata que pasó de ser silvestre a comestible. Y se ha vuelto comestible porque ha incorporado completamente el ADN de una bacteria llamada Agrobacterium, que es lo que la hace comestible. Y lo normal es que esta bacteria solo consiga transferir genes a una pequeña parte de las células de una planta. Pero en ese caso, al igual que ocurre con los OMG en el laboratorio, la célula con el ADN insertado consigue multiplicarse y formar un nuevo ejemplar completo, como ocurre con los OMG en el laboratorio, no en la naturaleza. ¿Y qué es lo que ha alimentado a millones de personas? La patata. Por aquí el trigo, por allá la patata. Qué casualidad. ¿Y dónde? ¿Cuándo? Hace 8.000 a 9.000 años. ¿Y dónde? Bueno, entonces podemos cerrar los ojos. Claro que sí, nadie nos lo impide. Pero quiero decir que estas cosas no nos obligan a mantener la mente un poco abierta y a decir, ¿y si fuera posible? Si fuera posible, explicaríamos muchas cosas, porque son acontecimientos genéticos imposibles en la naturaleza, pero han ocurrido. Y entonces una inteligencia normal se pregunta, si son imposibles y han ocurrido, ¿quién los ha hecho ocurrir? Los textos antiguos nos lo dicen. Punto. ¿Es necesario inventar? No, basta con observar. Eran imposibles y han sucedido. Los antiguos nos dicen que los hicieron aquellos. Entonces, podemos tirar todo por la borda, pero no se nos ocurriría hacerlo, aunque debemos asumir la responsabilidad de tirar todo por la borda y explicar cómo se produjeron una serie de acontecimientos genéticos imposibles. Debemos explicarlos, solo que no los explicamos porque son imposibles. Estas cosas de aquí, luego Bufa, se las explicará bien. Cuando se habla del Gan Eden, aquí estamos en julio del 2014, yo por suerte desde el 2010 que lo digo, porque al principio hablaba mucho, pero había hablado más del paraíso terrenal, etcétera. Luego cambié. Contaba que el Gan Eden, es decir, el llamado paraíso terrenal, deriva de esta sucesión. Gan significa lugar cercado y protegido. Este término pasa al iraní Pairi Daesa, que significa jardín vallado. Genofonte y Diodoro contaban estas mismas cosas en las conferencias hace años. Y ellos toman el iraní Pairi Daesa y lo helenizan en Paradeisos para indicar los jardines vallados de los señores de Babilonia. El griego Paradeisos pasa al latín Paradisum, que luego se convierte en paradiso en italiano.
Por suerte, existen las conferencias con fechas inequívocas. Las ciencias, julio del 2014. El nombre paraíso deriva de Paira-Desa, un término iraní que significa huerto amurallado. Fuente griega, Paira-Desa en paradiso. Cuando leí esto, se me puso la piel de gallina, se los digo sinceramente, porque no es que lo haya copiado de mí, ni mucho menos, pero quien estudia llega a estas conclusiones. Aquí hablamos de ciencias, no de revistas alternativas. Nosotros ya documentábamos en los libros de Mondadori cómo Homero nos habla de otro Gan Eden. Lo menciona en la Odisea. Homero describe algo similar en la Odisea. Es decir, habla de uno de sus paradeisos y es el jardín de Alcinó, rey de los Feacios, donde llega Ulises. Saben que es salvado por Nausicaa, la hija de Alcinó, y se dice en la Odisea que era Anquiseos, que significa afín a Zeus, es decir, al dios. Afinidad de sangre, es decir, descendiente del dios, exactamente como en la Biblia. Miren, Génesis 6. La leo, así estamos tranquilos. Estoy manteniendo mi pacto, ninguna traducción mía. Así que si alguien no está de acuerdo, debe discutir con la Biblia o con los teólogos. Yo estoy tranquilo y me voy en bicicleta. Génesis 6. Cuando los hombres comenzaron, cuando los adamitas comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, que en hebreo los hijos de los Elohim, vieron que las hijas de Adán eran hermosas y tomaron para sí mujeres, las que más les gustaban. Es decir, ven que las hembras adamitas podrían estar bien y toman cuantas quieren. Y luego aquí hay una afirmación que nosotros la podemos quitar de aquí, la ponemos en Hesíodo, la ponemos en Homero, la ponemos en todos los relatos griegos de la antigüedad y nadie tiene nada que decir. ¿Quién ha estudiado un poco de mitología griega aquí en la escuela o así? Bueno, ¿quiénes eran los héroes de la antigüedad? Los mestizos, ¿no? Heracles, etcétera, etcétera. Aquí se habla de las uniones entre los hijos de los Elohim, que son estos, los famosos héroes de la antigüedad. Es decir, si quitamos este versículo de aquí, lo ponemos en Homero, lo ponemos en Hesíodo, dicen exactamente lo mismo. Los mestizos son los famosos héroes de la antigüedad. Y está escrito aquí. No hay necesidad de inventar nada, no hay necesidad de ser finos exegetas para entenderlo. Está escrito aquí. Y entonces, Homero nos habla de Anquicios, o sea, uno de esos que era hijo de uno de ellos y de una de nosotros, Alcinó. Y Homero nos dice, bueno, todo esto lo encuentran en los libros con los versículos en griego. Si no conocen el griego, pueden hacerlo verificar por cualquiera conocedor del griego. Y dice que Poseidón, que era el señor a quien se le confió el control de los mares, de las aguas, le había dado a este, su descendiente, naves que viajaban sin timón, porque conocían solas la ruta y viajaban rapidísimo, tanto por encima como por debajo del agua. Nunca se perdían. Poseidón le había dado estas naves a Alcinó, dándole, sin embargo, una indicación de usarlas solo para ellos, de no ponerlas a disposición de nadie. Él pone una nave a disposición de Ulises para llevarlo a Ítaca y Poseidón se enfada, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo que está aquí escrito. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Si quieren ver otras traducciones del señor Mauro Bilino, les dejo este video por acá para que vayan a verlo. Un saludo para todos y hasta la próxima. Chao, chao.